Bueno, yo creo que una de las primeras notas que hicimos cuando comenzó esta cuarentena, cuando comenzó la pandemia, fue con Diego Bernardini, el doctor Diego Bernardini, que es médico de familia, médico gerontólogo, que estaba muy preocupado por lo que ocurría en principio, que había ocurrido en Buenos Aires con los geriátricos. Y él hizo una advertencia que se preparara Mar del Plata, que hiciera los protocolos necesarios, porque Mar del Plata tiene muchos geriátricos, tiene una población, como decía Gustavo, envejecida, y que esto teníamos que evitar que llegara a Mar del Plata. Lamentablemente esto no ocurrió y tenemos aquí en Mar del Plata un par de casos muy serios en Mar del Plata, sobre todo un geriátrico, en donde ya se han registrado varias muertes. Estamos en contacto con el doctor Diego Bernardini. Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Mariana? Gustavo, un gusto y muchas gracias por el llamado. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lamentablemente no se pudo evitar, algo que veníamos hablando desde hace tiempo, hemos tenido varias conversaciones desde aquí, no es un día cualquiera, y finalmente esto no se pudo evitar y ha llegado a la ciudad también. Sí, es cierto. Esto de alguna manera sabíamos que iba a ocurrir. Tarde o temprano el virus iba a entrar. Básicamente porque sabemos que las pandemias tienen dos mecanismos de agotamiento, de extinción. Uno es por aparición de la vacuna, que hoy sabemos que todavía falta mucho, y el segundo es porque no hay una población susceptible, ya no hay más personas por infectar de alguna manera, y ninguna de las dos opciones sucedió. Y fíjate que esto que vos comentás, Gabriela, de este brote, que de alguna manera hizo pasar de unos muy pocos casos que había desde hace muchas semanas atrás en Mar del Plata a los más de 268 que se informaron ayer viernes por la noche, tiene que ver justamente con lo que advertíamos, la llegada de las semanas de más frío y, por supuesto, algo que no iba a poder ser contenido en el sentido que el confinamiento, y esto ya se escuchó en muchos lados, el confinamiento preventivo y obligatorio solo sirve para ganar tiempo, para prepararnos. Y evidentemente, bueno, algunas cosas parece que fallaron, ¿no? Yo pregunto esto, le pregunto a Gustavo y te pregunto a vos, Diego. Eso fue lo primero que se dijo desde todos lados, que esto servía, la cuarentena servía para ganar tiempo, para ganarle, para que no colapsara el sistema sanitario. ¿Logramos algo de eso en esta cuarentena? Mirá, yo sinceramente creo que logramos parcialmente, pero ya estamos en otra etapa. Mirá, hace un rato estaba mirando, a mediados de marzo publiqué una columna en Infobae, donde hablaba de la posibilidad que teníamos en nuestros países, y hablo no solo de Argentina, sino de América Latina, de poder ver y aprender de las lecciones que estaban sufriendo lamentablemente Europa, Estados Unidos y Asia. Y hoy tenemos, en los primeros 10 países con mayor mortalidad, tenemos 3 países de nuestra región. Tenemos Brasil, México, Perú, y muy, muy cerquita, también entre los primeros 15 países, tenemos a Colombia y tenemos a Bolivia. Entonces, me parece que en algún sentido se aprendió, porque, digamos, el confinamiento en Argentina fue muy temprano comparado a otros países y eso estuvo muy bien, pero claramente cuando uno confina tiene que estar pensando en el día después y esto evidentemente no se hizo. No se hizo porque yo al menos no conozco ni veo un plan de salida. No coincido, no. No. Diego, no, aparte vos tenés que saber también que digamos, acá solamente se mencionan casos en 2 o 3 lugares, pero yo te puedo asegurar que en el resto del partido de General Pueyrredón hay casos positivos, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Hoy aparecen en algunos comedores, en algunos barrios del segundo o tercer cordón social del partido de General Pueyrredón y bueno, en mi humilde opinión, el virus está circulando en la ciudad de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón. Mi humilde opinión, Mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay supuestos a los cuales quizás todavía no hay una evidencia suficientemente robusta, pero que la situación nos obliga a pensarlos como supuestos reales, cuestiones que están ocurriendo. La primera es esa que vos decís. Yo quisiera manejarme, o si yo fuese decisor político,
yo ya me manejaría con la hipótesis de la transmisión comunitaria como una certeza. Claramente. Eso es lo primero. Lo segundo, que vos fijate que todavía a nivel global estamos dando vueltas con este asunto de la Organización Mundial de la Salud, es cuando hay una alta contagiosidad, como se vio desde febrero prácticamente, hay que sospechar la transmisión por aire, que el virus se contagia por aire, por esas microgotas que permanecen flotando un tiempo más allá de lo que habitualmente se sospecha. Y el tercero, justamente que una de las personas, uno de los testimonios que hablaba recién una señora que había llamado, es el supuesto de que el cubrebocas, el barbijo, debe ser de uso obligatorio. Hoy sabemos que es lo único prácticamente el método de barrera, más allá del distanciamiento físico y de la higiene, que previene la transmisión. Entonces yo creo que estos tres supuestos ya deberían ser considerados con certeza firme. Sí, sí. Uh-huh. Y por otro lado, con lo que encabezamos tu presentación acá, que tuvimos un tiempo suficiente para establecer un protocolo de actuación para la prevención, para la contingencia y la derivación de los casos tanto sospechosos como confirmados de coronavirus en el ámbito de los hogares, ¿verdad? De los geriátricos, unidades cerradas. Sí, completamente. Mirá, hoy la evidencia, esto que yo comentaba antes, la posibilidad que tenemos de ver cómo han gestionado otros países esta misma situación, vemos que hay países donde claramente la mortalidad, la tasa de fatalidad que ha habido en estas residencias ha sido muy alta, pero también tenemos países donde ha sido muy baja, donde han tomado medidas que dieron resultado. Aquí me parece que hay un punto que me parece relevante, y es el hecho de que la investigación, los epidemiólogos son de alguna manera los detectives de la salud, son los que buscan encadenar, trazar el seguimiento, la identificación de casos y de contactos. Y acá claramente hay un hecho que a mí me parece relevante porque esto también lo mencionamos en las charlas previas que tuvimos, que es el personal de salud. Hoy sabemos con certeza que lamentablemente la fuente de contagio de una de esas residencias de personas mayores provino de un trabajador de la salud que además es de los 4 o 5 casos que se han recuperado en las últimas 24 horas, que proviene del Hospital Hussein, un hospital que es específicamente de personas mayores. Entonces ahí, sinceramente, hay una responsabilidad. Ahí habría que haber identificado, mapeado qué profesionales, qué trabajadores de esa institución realizan o están en una situación de pluriempleo, o sea, que trabajan, en este caso, en residencias geriátricas, porque de alguna manera fue lo que ocurrió. Entonces, me parece que no se está escuchando, que no se está mirando un poco más allá y viendo escenarios que ya han vivido estas dramáticas situaciones, porque también hay que señalar esta situación. En Mar del Plata, como en Argentina, la curva viene en crecimiento y va a seguir en crecimiento. Sí, entonces, le diría, doctor, es muy probable que estos brotes, se sigan repitiendo. La situación que usted mencionaba de pluriempleo, le diría que es casi una constante en personal de salud de Mar del Plata, no solamente que trabajan en geriátricos, sino en más de una institución médica. Sí, yo lo que no entiendo es teniendo personas idóneas como el doctor Bernardini, es un idóneo en el tema, ¿no? Que viene diciendo desde hace 3 meses, ¿no? Que viene leyendo y viendo lo que pasa en otros lugares. ¿Qué cuesta levantar el teléfono y preguntar y pedir asesoramiento a una persona que de propia voluntad lo está haciendo en los medios de comunicación y lo está advirtiendo desde hace un tiempo? ¿Qué cuesta levantar un teléfono? Doctor, mira, esto sí. no es fácil, y mira, te cuento una situación. Cuando se dio en abril esa medida por la cual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires planteó que toda persona mayor de 70 años debía llamar a una línea telefónica, se armó tanto revuelo y fue un costo político tan alto que a las 24 horas se constituyó un comité de expertos. En este caso, a mí me tocó ser invitado por la diputada la señora Graciela Ocaña. Y en este momento ya llevamos varios meses trabajando, cerca de 15 expertos, de los cuales 4 de ellos somos independientes, o sea, no hemos tenido no hemos sido funcionarios de ninguna gestión, pero en ese sentido, pero eso a nivel nacional.
No, eso en Ciudad de Buenos Aires. Ojo. Ciudad de Buenos Entonces ahí tenemos protocolos. Ahí se constituyó un protocolo de actuación que fue aprobado por el gobierno de la ciudad el 24 de junio, tenemos un protocolo de manejo de casos sospechosos, tenemos un protocolo para manejo de voluntarios y tenemos inclusive un protocolo para el manejo de cadáveres. Pero esto también lo tienen otras instituciones a nivel nacional, como decías vos. El asunto es que acá el desafío es tan complejo que se requiere que estén todos los actores sentados en la mesa y por supuesto se requiere algo que es muy importante, que es la capacidad de escuchar, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿sabe qué pienso también? Lo que está pasando en este momento por aquellas personas que son residentes de hogares de adultos mayores, ¿no? Que están bien, que están con su conciencia sana, con su psiquis sana, porque hace un montón de tiempo que no ven a sus familiares, que no tienen contacto físico con algunos de ellos, simplemente en algunos casos han implementado esto de teléfonos y demás, que la gente puede ir a verlos. Y también del otro lado, los familiares, los que están afuera, ¿no? La incertidumbre, la sensación de decir, bueno, les puede tocar. Qué situación compleja, ¿no? Esto que se está dando, porque los geriátricos están en la mira en este momento en la pandemia. Totalmente de acuerdo, y es que este es el punto. O sea, nosotros hemos tenido o estamos viviendo una pandemia que comenzó con un tema infectológico, con un tema médico, pero hoy es una pandemia que es social, porque acá es importante, por ejemplo, y yo sé que muchos de nuestros colegas médicos están escuchando este programa, y es muy importante, por ejemplo, que los cardiólogos nos cuenten realmente lo que está pasando con esas visitas médicas o visitas de control o infartos que llegan tarde al hospital, los neurólogos que ya encuentran ese accidente cerebrovascular en desarrollo, los endocrinólogos que seguramente encuentran cantidad de pacientes con manejos terribles respecto de su glucemia, porque acá estamos pasando otras situaciones. La salud mental, que esto es clarísimo, aumentó la violencia doméstica no solo de mujeres, sino de las personas mayores que están encerradas en su casa, en un 40 o un 50%. Exactamente. Entonces, está aumentando la tasa de suicidios. Por supuesto, el empobrecimiento. Entonces, este tipo de cuestiones también hay que atender no solo la curva de contagios, sino la curva de angustia, la curva de soledad, la curva de estrés postraumático, la curva de empobrecimiento, la curva de endeudamiento, que estos tienen otras intensidades y esto va a durar mucho más que después de los brotes estén controlados. Uh-huh. Y doctor, ¿qué le diría a una persona que tiene un familiar en un hogar de adultos mayores en este momento? ¿De qué manera puede, no sé si la palabra sería controlar, pero estar un poco más tranquilo? Y manejar la ansiedad y la angustia. Yo le diría que primero hay algo que es muy claro y que ha dado resultado, que es la no visita física, pero también que es un momento de oportunidad porque el distanciamiento físico no tiene por qué ser distanciamiento social. Entonces a mí me parece que tenemos que empezar a desarrollar otro tipo de comunicación. Y además me parece que también tenemos que entender que esto es algo muy interesante porque son los resultados, por ejemplo, de una encuesta de más de 2.000 llamados que se hizo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde las personas mayores saben cuidarse. Y además las personas mayores, hay dos cosas que es muy importante, a mí me parece relevante mencionar. La primera, que tenemos que quitarle la carga de responsabilidad que indirecta o directamente le hemos achacado a ellos, como si ellos fuesen los responsables de esta pandemia y de quienes se van a contagiar. Ellos saben cuidarse. En todo caso, tenemos que apuntar a, digamos, todo ese grupo de jóvenes inmortales que todavía piensan que usar el cubreboca es algo que es aleatorio. Y segundo, me parece que también es muy importante en los mensajes no infantilizarlos. 6 de cada 10 personas mayores están saliendo de sus casas porque se sienten prisioneros, porque se sienten maltratados, porque además tienen necesidades, o sea, necesidad de ir a comprar sus medicamentos, necesidad de ir a comprar sus alimentos, pero también necesidad de salir a tomar aire. Yo he tenido pacientes que me dijeron, Diego, si yo me tengo que morir ahora o me tengo que morir dentro de 6 meses, yo prefiero morirme con un poco más de libertad y no metido en una terapia intensiva con respirador. Entonces, me parece que es hora de empezar a manejar ciertas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de cada uno y especialmente
con dejar de lado los estereotipos hacia las personas mayores. ¿Los familiares podemos exigir saber los protocolos de cada uno de los hogares? Yo creo que sí, por supuesto, fundamentalmente porque son hogares que en muchos casos son privados, y me parece que hace a un elemento que en Argentina a veces es muy difícil, que es la transparencia y la rendición de cuentas. A mí me parece que eso es un derecho que tiene todo usuario o todo familiar, sobre todo en una situación tan particular como la que estamos viviendo. Es decir, que si nosotros vamos y preguntamos y queremos saber, no nos pueden ocultar esa información. No deberían. La realidad es que hoy sabemos, o sea, lo sabemos hace mucho tiempo, pero el tema de la gestión, la acreditación y el control de las residencias para mayores siempre fue un agujero negro, por falta de interés, porque nunca fue prioridad, porque hay negociados, por múltiples razones. Muchos de ellos son, digamos, compartidos entre una iniciativa privada, un copago que tiene el Estado o la municipalidad o el PAMI o el IOMA. O sea, a veces el escenario no es tan claro, pero sí sabemos hoy que son lugares de alta vulnerabilidad. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que empezar a poner un poco el foco para que esto no se siga repitiendo. Y me pareció muy importante lo que dijiste, Diego, aquellos adultos mayores que no están en hogares, que están en sus casas, no infantilizarlos y también darles la oportunidad, si bien ellos saben cuidarse, darles la oportunidad de tener su libertad, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos, y no cargarlos de culpa. Por supuesto, mira, una cosa que aprendí de la especialidad de hablar con las personas mayores es que a medida que uno cumple años empieza a darle mucha importancia a algo que quizás de joven no se le da, que es la libertad de decidir. Y las personas mayores tenemos que entender que si bien sabemos que muchas de ellas están mejor preparadas que los jóvenes para afrontar un encierro o un confinamiento, también tenemos que saber que muchas de ellas están siendo afectadas por la angustia, por el miedo, por la soledad. Entonces, yo me parece que hay que tener, digamos, cierta flexibilidad de pensamiento, pero por sobre todas las cosas, una cuestión de solidaridad. Una cuestión de solidaridad porque los mayores de hoy vamos a ser nosotros el día de mañana. Seguro. Muy interesante. Vamos a ver si podemos volver a insistir para que las autoridades convoquen. No podemos dejar de... No podemos perder una persona tan idónea que nos dé una mano en la ciudad. Estamos muy preocupados, Diego, acá, muy preocupados. Sí, y mira, y permíteme que haga un comentario porque ayer justamente escuchaba a una funcionaria. Decir que una persona de 100 años o de 101 o un paciente con un proceso oncológico fallece y... digamos, y tuvo test positivo, pero no murió por el test positivo, no es así, no es correcto. Que no es así. Porque con ese criterio, si sabemos que en Argentina la expectativa de vida es de 78 años, podríamos decir que toda persona que lo superó está en su fase final de vida y podría morir en cualquier momento. Y hoy conocemos muchas personas de 90, de 80 y más años también en perfecto estado de salud, de independencia y estado cognitivo. Entonces, esto también lo nombro porque esto hace a los registros. Cuando se están haciendo los registros, que es uno de los grandes problemas que hay entre los países, tenemos que saber que a los pacientes se los cataloga como paciente COVID por test positivo, por caso sospechoso por exceso de mortalidad. Y estos casos que murieron independientemente de una edad avanzada con test positivo son muertes COVID-19. Por supuesto. Entonces, esto es importante, porque si no corremos el riesgo de naturalizar o de banalizar cuestiones que son falsas. Porque aparte es un desconocimiento de que la sola presencia del COVID en una persona mayor con factores de riesgo y enfermedades, digamos, predisponentes, desencadena un mecanismo inflamatorio que acelera cualquier patología digamos que preexistente. Digamos, si una persona tiene insuficiencia cardíaca y está estable, la sola presencia del virus desencadena un mecanismo inflamatorio que hace que desencadene como si comiera con exceso de sal, si abandonara los remedios o si dejara de tomar los diuréticos. Exactamente. O sea, ¿cuántos pacientes, cuántas personas conocemos que a medida que pasa el tiempo van sumando problemas de salud
Y bueno, claro, en algún momento fallecen porque a todos nos va a tocar. Pero claro, el COVID lo que hace es catalizar, es acelerar la reacción, pero no por eso yo puedo decir el señor estaba en cuidado terminal. A ver, en Europa han muerto miles de personas mayores por COVID-19 a los que se les proveyó de cuidados terminales, pero fueron catalogados, y ahí está el gran problema, donde no hay registros confiables, pero a ver, si tiene test positivo, es un test positivo. Y te voy a dar un dato. A mediados de junio, en la ciudad de Buenos Aires, los controles de inhumaciones en los 3 principales cementerios mostraban que por cada entierro, por cada muerte registrada, por cada certificado de defunción con test positivo, había 6 casos sospechosos. Ahora, yo esos 6 casos sospechosos, ¿no los voy a contar acaso como COVID-19? Entonces, atención, porque se cumple lo mismo que está pasando prácticamente en todo el mundo, que por cada caso que sabemos que está certificado, hay entre 4, 5 y a veces más casos que no tienen el sello de calidad, por llamarlo así, como un chiste de mal gusto, pero que perfectamente pueden serlo, hasta que se demuestre lo contrario. Me sumo a lo que decía Gustavo, ¿no? Que ojalá, Diego, te llamen porque tenés experiencia, porque venís trabajando hace mucho tiempo con esto y bueno, ojalá puedan, además estás muy ligado a la ciudad, perteneces al staff de docencia de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así que ojalá puedan convocarte. Y además puedo comentarle a la gente que si te quieren escuchar, vos escribiste un libro muy interesante que se llama se me fue el nombre ahora. La segunda mitad. La segunda mitad. La segunda mitad. Yo estuve escuchando el podcast, empezaron a hacer los podcasts que se pueden escuchar por Spotify, que son muy interesantes, así que si quieres pasar la información, cómo se puede encontrar por Spotify, donde se dan consejos, donde podés escuchar, porque a partir de los 50 años uno empieza a vivir cosas nuevas a pesar de lo que se pensaba hace algunos años, ¿no? Bien. Bueno, lo encontramos buscamos en Spotify, doctor Diego Bernardini. La segunda mitad. La segunda mitad. Spotify, la segunda mitad, o me buscan por las redes sociales y ahí está colgado tanto en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y ahí lo encuentran. Y permitime que te comente algo, lo que decías. Mira, la Escuela Superior de Medicina es un grupo muy nuevo, muy diverso desde lo técnico, también desde lo ideológico, pero con algo muy claro, que es buscar aportar a la ciudad de Mar del Plata y también con un objetivo muy, muy claro, que eso es lo que prácticamente hablamos cada vez que nos encontramos con el director, con Adriana Lacino, que es que independientemente de la forma de pensar que tenga cada uno, en este caso por lo que pueda haber de superposición de jurisdicciones políticas, con la ideología no se cura. O sea, con el conocimiento, con la clínica, ahí ayudamos a los pacientes. Y en ese sentido, la Escuela Superior de Medicina viene trabajando muy de cerca, capacitando a personal de las residencias y capacitando a personal de otras jurisdicciones, fundamentalmente de la municipalidad. Estamos ahí metidos, pero el desafío es muy complejo y probablemente necesitemos una mayor capacidad de escucha. Así que gracias por el empujoncito que nos acaban de dar. Bueno, no, por favor, Diego, muchas gracias a vos grande, por estar siempre disponibles para nosotros y con tanta claridad, ¿no? Sí, ojalá también seas escuchado por las autoridades. Muchas gracias, Diego. Un abrazo muy fuerte a ustedes, un abrazo a Mar del Plata y ojalá que esto pase muy pronto. Hasta la próxima. Ojalá. Nos vemos. Hasta la próxima. El doctor Diego Bernardini, médico de familia, médico gerontólogo y también docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras cosas.